Bueno, muy buenas tardes con todos ustedes. Primero que todo, me presento. Mi nombre es Alejandro Erazo Fuerte, soy psicólogo de Cuensanar IPS. Trabajo en el programa de riñones sanos y nefroprotección, psicólogo egresado de la Universidad Mariana, maestrante en promoción y prevención de salud mental de la Universidad Nariño. El día de hoy quise mandarles este video explicativo frente a lo que es la atención integral en salud mental para que ustedes, por favor, puedan capacitarse en este tema que es de gran interés a nivel de salud pública y a nivel general entre todos los diferentes entes territoriales que hacen parte del sistema de seguridad social. Esta capacitación, como ustedes lo conocen en este momento, me la certificó el Instituto Departamental de Salud de Nariño, el cual es el ente encargado de regular todos los sistemas reguladores del estado de salud y por ende pues yo trato de volverles a compartir un poco de la capacitación de lo cual pues se llevó a cabo en esta capacitación, comentarles un poco que me capacité y fui certificado en la asistencia integral de salud mental por el año 2021. En este momento ya es la segunda vez que me certifico. En el 2019 tuve la oportunidad también de certificarme y en este momento en el 2021 me vuelvo a certificar. Además de eso, pues también tengo certificaciones en las guías MHGAP, que también son guías que se plantean dentro del marco de la salud mental. Por ende, pues el día de hoy lo que nos compete es hablar un poco frente a esta situación de lo que es la salud mental y por qué es importante abordar todo este tipo de procedimientos. Y por otro lado, también comentarles un poco a ustedes qué tipo de apoyo necesito para que este tipo de atención integral e íntegra se pueda garantizar frente a lo que es la parte de la salud mental. De esta manera, pues quiero comentarles que esta capacitación que nos dieron a conocer fue a partir de la dimensión de convivencia social y salud mental, salud pública, que es planteada por la doctora María Eugenia Erazo, en este momento la persona encargada de todo el proceso de dimensión y convivencia social, y pues por ende también les quiero dar a conocer este tipo de situación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este tipo de capacitaciones se basan fundamentalmente en fomentar y abordar todo lo que es la parte de los indicadores en salud y la dimensión de, como lo dije, de convivencia social y de salud mental. De esta manera pretendemos que ustedes conozcan muy bien todo lo que es el proceso de salud mental para que ustedes puedan evitar de pronto lesiones frente a unos pacientes que se nos presenten, suicidio, consumo de sustancias psicoactivas, consumo de pronto de sustancias tóxicas, violencia intrafamiliar, violencia de género, como depresión y ansiedad y otro tipo de patologías que generalmente se ven afectadas dentro de este marco de la salud mental. Inicialmente me gustaría comentarles, pues apoyando un poco de mi experiencia profesional, que en este momento nosotros nos estamos basando como personales de la salud mental en todo lo que es la resolución 4886, la ley 1616 y la 456, que es la de violencia sexual. Quiero comentarles primero que todo que frente a lo que es la parte de la ley 1616 de la salud mental, el Congreso decreta que el objetivo de esta ley de alguna manera es garantizar el ejercicio pleno de la salud mental y por ende también garantizar que nuestra población colombiana, como los niños, niñas y adolescentes de cierta manera y adultos tengan una atención de calidad. Generalmente lo que tenemos que hacer todos nosotros como programas de nefro y programas de salud mental, y asimismo en el artículo 2 referimos que este tipo de ley de 1616 se debe de amparar en los diferentes entes territoriales y debe de cumplirse porque es la ley que nos rige como profesionales de salud mental, así como la 4886, que es la Política Nacional de Salud Mental, resolución 4886 del 2018, y pues aparentemente es importante que ustedes conozcan frente a este tipo de situación. De cierta manera, digamos que la ley 1616 nos expresa que la salud mental es un estado que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento de las demás personas, la interacción de manera permanente con las otras personas, los sujetos, los individuos, las colectividades, para que nos permita esto desplegar recursos emocionales, cognitivos y mentales, es decir, desplegar la relación con las demás personas emotivas, como por ejemplo la alegría, de alguna manera sentimientos de euforia, felicidad, que nos permitan como ser muy resilientes y acoplarnos de tal forma que los demás puedan ser como un ente de apoyo para nosotros como personas. Y por otro lado, pues también la salud mental hace parte de la parte cognitiva, los pensamientos, como ustedes
saben. Esto se basa principalmente en los pensamientos de autoeficacia, pensamientos racionales como la importancia de sobrellevar una situación problema, que hace parte de lo que es el modelo de salud mental, y los recursos pues relacionales con las demás personas, cómo yo me relaciono con las demás personas y cómo yo puedo trabajar un buen abordaje frente a lo que es la salud mental. Asimismo, esta ley 1616 también nos dice que nosotros tenemos que garantizar la priorización de niños, niñas y adolescentes, así como también la resolución 4886 nos dice que tenemos que tener muy pendiente la activación de ruta frente a los casos de violencia, consumo de sustancias psicoactivas, de pronto depresión, ansiedad, esquizofrenia y otro tipo de afectaciones que generalmente se ven reflejados en la priorización de lo que es la salud mental. Y por ende pues también nos dicen que esta salud mental se debe de utilizar como una estrategia intersectorial. Según la ley 1616, cuando hablamos de intersectorialidad, es decir que todos los entes territoriales tenemos que manejar pues todo este procedimiento. Por ende pues todos los procesos que yo vengo manejando, por ejemplo cuando es el caso de violencia, tengo que apoyarme con ICBF, comisaría de familia, fiscalía, listo, alcaldías, ONGs y otro tipo de establecimientos que hacen parte para trabajar esta parte de la salud mental. Pero también algo muy importante que hay que resaltar es que especialmente cuando hablamos de una atención íntegra, integral de la salud mental, hacemos referencia a una atención capacitada por todos los profesionales de la salud mental. La salud mental no es solo es algo que me compete a mí como profesional de psicología, no solamente me compete a mí hablar de lo que es la salud mental, sino de médicos, odontólogos, trabajadores sociales y otro tipo de profesionales que hacen parte de esta comisión de salud mental para garantizar como tal el ejercicio pleno de la salud mental. Por ende, pues de alguna manera hemos visto algunas falencias en algunos centros de salud que de pronto cuando existe una persona con depresión, ansiedad, se la remitimos al psicólogo, y no es así, sino también es activar la ruta, apoyar con los procesos de primeros auxilios psicológicos. Esa fue una capacitación que en el 2019 yo tuve la oportunidad de brindarles. Los primeros auxilios psicológicos son como de alguna manera garantizar que nuestro paciente tenga una canalización emocional y por ende pues puede estar como más estable. Y pues también nos refiere la ley 1616 que también pues lo que tenemos que manejar como promotores de la salud son los planes de promoción de la salud y prevención de la salud mental y prevención de los factores de riesgo en la salud mental. La promoción de la salud se basa primero en orientación, educación, frente a lo que es la comunicación asertiva, la resolución de conflictos, el manejo emocional, para así prevenir diagnósticos como depresión, ansiedad, o también pues orientar un poco sobre lo que es la parte de la gestación para evitar de pronto episodios como epilepsia y otro tipo de situaciones dentro de la gestación. Entonces esta ley 1616, por decirlo muy breve, es la ley que nos ampara a nosotros para trabajar el ejercicio pleno de la salud mental, y es la que se viene aplicando en el gobierno, en la gobernación de Nariño, y también pues se viene aplicando como tal en todos los entes territoriales. Asimismo también nos hablan de los derechos en la salud mental, los cuales pues son los mismos derechos de lo que es la parte de la salud, ¿sí? Tener una atención íntegra, integral, humanizada, ¿sí? Ser un humano de alguna manera frente a otra persona. Hay una frase de Carl Rogers, él dice: cuando domine todas las teorías que usted domine, trabaje las teorías que usted quiere trabajar, pero cuando usted esté delante de otra persona, sea otro ser humano más, ¿sí? Entonces, ser una persona resiliente, no trabajar frustraciones de pronto con las demás personas, tratar de ser como muy empático frente a lo que la otra persona está viviendo, ¿sí? Hace parte de los derechos de la salud mental, así como de cierta manera nuestros pacientes tienen el derecho de recibir una atención oportuna, veraz y un diagnóstico frente a lo que es la parte de la salud mental. Por ende pues es muy importante que ustedes conozcan para que así pues también se genere factores protectores y no se mitigue un poco los factores de riesgo. También es importante reconocer que los derechos de las personas son recibir un pronóstico adecuado, un proceso terapéutico adecuado, como pues se viene realizando. Asimismo pues los pacientes tienen derecho a recibir una psicoeducación, ¿no? De alguna manera lo hemos visto como profesionales de la salud, que hay personas que llegan a nuestro consultorio y necesitan saber sobre su patología, sobre su afectación. Por ejemplo, lo que hacemos en Nefro, orientar sobre hábitos de vida saludable, hace parte precisamente de ese proceso de salud integral y con calidad. Entonces, esta ley 1616 lo que nos trata de hacer de cierta manera es tener en cuenta que los pacientes tienen que tener una atención verídica y veraz frente a todo este tipo de procedimientos.
Por otro lado, es importante también reconocer que los servicios de salud mental se basan en los diferentes hospitales que existen, por llamarlo así, atención primaria, secundaria y terciaria. Cuando nosotros abordamos un paciente de primer nivel, por ejemplo, que llegue por una sustancia psicoactiva, hay que canalizarlo, correcto, y posteriormente, dependiendo de su gravedad, se lo va a remitir al hospital de segundo nivel como especialidad, psiquiatría, hospital de tercer nivel, ya de intervención pues quirúrgica o bueno, otro tipo de situación que hace parte de lo que son la parte de los modelos de atención de salud mental. Es muy importante que tengamos esto presente porque hay patologías que de cierta manera no se pueden atender en primer nivel. Como ustedes conocen, hay pacientes, por ejemplo, con esquizofrenia, epilepsia, hay pacientes que llegan con ya afectaciones neuronales y por ende, pues no solo al psicólogo se le deben de pasar, sino también pues a otro tipo de especialidades, como por ejemplo si un paciente sufre de esquizofrenia, lo indicado sería pues garantizarle una atención humana y una atención con calidad de psiquiatría para que de esa manera pues se le pueda como que brindar todos los procedimientos pertinentes de atención. Esta ley 1616 también se basa en todo lo que es la parte de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, también pues orientar sobre el proceso de promoción y prevención frente a lo que es el consumo de sustancias psicoactivas, y para eso nos ampara un poco lo que es el plan de acción sobre la salud mental del año 2013 y 2020, donde nos hablan pues que efectivamente el consumo de sustancias psicoactivas es una prioridad de salud mental. Recuerden que existe un consumo experimental, un consumo de pronto ya de dependencia. Lo que tratamos de hacer o lo que tenemos que hacer de cierta manera es poder mitigar y pues abordar todo lo que son los factores relacionados con la salud mental, y por ende pues también darle un tratamiento que sea un tratamiento humano, y por ende pues también promover hábitos de vida saludable. Asimismo, como nos ampara frente a lo que son los indicadores en salud mental la resolución 031 del 00 del 2019, la cual es la resolución que nos habla frente a lo que es la prevención de la conducta suicida. Recuerden que la conducta suicida se da por ideación, pensamientos y acción. Entonces, cuando el paciente tenga algún tipo de ideación, como por ejemplo me voy a matar, me voy a morir, detesto la vida, tengo muchos problemas, de cierta manera canalizarlo con el profesional de psicología para que de esa manera el paciente tenga una atención oportuna y una atención efectiva y podamos actuar a tiempo. Entonces, este tipo de situaciones nos definen que lo que tenemos que nosotros trabajar es priorizar como tal conductas como por ejemplo el suicidio, el consumo de sustancias psicoactivas y otro tipo de situaciones que pues aparentemente nos pueden generar como un tipo de afectación frente a lo que es la parte de la salud mental, y para eso pues nos ampara la resolución 4886 del año 2018, o más conocida como la Política Nacional de Salud Mental, la cual pues ya es una resolución muy actualizada, ya a diferencia de la ley 1616 que es en el 2013, ya la 4886 nos habla de lo que tenemos que trabajar frente a lo que es la salud mental. Entonces yo quiero que ustedes pues más o menos tengan muy presentes para empezar como a abordar un poco el tema de salud mental, sin antes pues hablarles en sí de lo que es como todo este tipo de procedimientos. Es necesario conocer pues las leyes que en la cual nosotros nos amparamos. Recuerden la Política Nacional de Salud Mental, resolución 4886, y nos amparamos en lo que es la parte de la ley 1616 de salud mental, y nos amparamos en todo lo que es la parte de la 0031, que es la resolución de conductas de mitigación frente a la conducta del intento de suicidio, y nos amparamos en la 456, que es la violencia la ruta y manejo para las violencias sexuales de cualquier índole. Entonces, por favor, pues tener muy presente este tipo de situación, de pronto si quieren leer algo de normativa, pero es muy importante como tener en cuenta este tipo de situación. Este tipo de situación nos refiere que nosotros nos basamos en un intento de suicidio, como priorización, o de pronto una ideación de suicidio, por las tasas que generalmente se han visto afectadas en el mundo, especialmente por la cuestión de la mortalidad que se ha generado pues indiscutiblemente, y el objetivo de nosotros como profesionales de la salud mental es mitigar todo este tipo de riesgos. Cuando ustedes tengan de pronto una persona que les comenta cómo se va a matar, de pronto que tiene todo el plan ideado, de cierta manera es importante canalizarlo para que esa persona no cometa actos de pronto pues vandálicos o algún tipo de afectación frente a lo que es su integridad. Entonces es importante también que ustedes orienten a las familias como tal frente a cómo podemos mitigar los factores de riesgo, entre ellos de pronto el acercamiento a objetos de pronto
con punzantes o de pronto objetos como pistolas, para que pues así también se pueda prevenir. Y si la situación es como muy compleja, tratar de buscar la ayuda terapéutica, que es lo primero que se debe de hacer. ¿Para qué? Para prevenir medidas de alguna manera frente a lo que es la conducta suicida. Recuerden que eso es una prioridad para nosotros. El MHGAP lo define que es una prioridad para nosotros. La guía de lo que es la ley 1616, la 4886 define que es una prioridad, y es algo que tenemos que trabajar nosotros como profesionales, y es muy importante basarse en las cifras que hay de personas con este tipo de intentos de suicidio. Listo, recuerden que un intento anteriormente pues se consideraba que la persona que balbuceaba, hablaba mucho frente a lo que es la conducta suicida, generalmente era la que no se iba a suicidar, pero realmente eso son especulaciones que el común tiene. Sí, realmente cuando hay un intento de suicidio o una ideación, precisamente lo que hay que hacer es actuar. ¿Para qué? Para prevenir algún tipo de factor de riesgo frente a este tipo de situación. Por otro lado, pues es importante tener en cuenta que otro tipo de afectación frente a lo que es la situación de la salud mental es, como yo les venía diciendo, la conducta de sustancias psicoactivas. También hace parte de una prioridad en salud mental. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de que el paciente con consumo de sustancias psicoactivas, que comienza por un consumo experimental, digámoslo, empieza con los amigos, se va graduando poco a poco frente a un consumo ya de dependencia, y eso pues produce que el paciente no pueda abandonar como tal, digamos, sus drogas o la droga que está consumiendo. Por eso también es muy importante que nosotros como profesionales tengamos la certeza de canalizar al paciente cuando efectivamente está comenzando la conducta suicida. Entonces, lo que se trata es, por ejemplo, si el paciente le habla de algún tipo de conducta, como por ejemplo que consume marihuana, éxtasis, consume opio, consume éxtasis o cocaína, precisamente canalizar con el procedimiento de psicología. Si el paciente de pronto tiene un consumo de dependencia, yo como profesional y como mis compañeros lo han mirado, yo me encargo de enrutarlos al Hospital San Rafael, Hospital Perpetuo Socorro, o orientarlos a dónde pueden ir con la fundación. En este momento yo cuento con apoyo de la jefe, la jefe Deney, que es la encargada de salud mental a nivel regional de EMSADAR. Entonces ella me colabora frente a todos esos procedimientos, y pues en lo posible trato como de enrutar estos pacientes. Tuvimos el caso muy oportuno de un paciente. Este paciente pues no tenía como la certeza de poderse mejorar, desde el 2016 llevaba con su consumo, y lo que tratamos es de que el paciente, si no tiene como la motivación propia, no se puede hacer nada, porque este es un procedimiento que depende mucho no solo de la familia sino también de los pacientes. Entonces también tratar como de motivarlos frente a este tipo de situación, para que ustedes me colaboren frente a lo que es la salud mental. Por otro lado, perdón, tenemos como relación un tipo de situación que hace parte de la salud mental, algo que hace referencia a la parte de la depresión, ¿no? La depresión es un estado de melancolía que se produce generalmente por situaciones particulares en la vida, como rupturas de pareja, problemas relacionados con la parte de la convivencia familiar y otro tipo de situaciones, pero este tipo de situación nos lleva a una conducta suicida. Entonces es importante que también canalicemos que la depresión es un trastorno mental frecuente y recurrente, y por ende pues también tenemos que mitigarla. Si el paciente presenta depresión, entonces si presenta ideas como por ejemplo se siente agobiada, se siente angustiada, siente que todo el mundo de pronto la está presionando, no puede dar más, de cierta manera lo que tenemos que hacer como profesionales, tanto médicos como odontólogos, es establecer el procedimiento de ruta con psicología. Si el paciente ya presenta una depresión muy leve, remitimos a psiquiatría. Recuerden que yo como profesional de psicología no puedo remitir a otros profesionales. Lo que tratamos de hacer es que ustedes miren la pertinencia como médicos. Perfecto, y si el paciente tiene una depresión severa, consume medicamento fluoxetina, trazadona o todos los medicamentos que ustedes como profesionales saben, lo que se necesita es remitirlo, para que de esta manera pues se pueda garantizar al paciente actuar a tiempo. Por otro lado, las actividades que se desarrollan para cumplir las metas primordiales frente al modelo de atención integral de salud mental en todas las IPS y las entidades territoriales, primero, es establecer, por ejemplo, una acción frente a cómo se están abordando la parte de la atención en salud mental, qué tipo de articulación tenemos. Recuerden que en Tumaco, si tenemos de pronto un tipo de afectación, de una vez con salud mental, Hospital San Rafael, remisión. Si tienen un problema me pueden contactar a mí, y yo con mucho gusto hablo con Lucía Chamorro, que es la profesional que me ayuda. Puedo hablar con mi jefe Eilen o con otra persona para que una vez entablemos ruta. ¿Listo? Entonces es muy importante que eso lo trabajemos, tengamos una articulación intersectorial, no solo en primer nivel, sino segundo, tercer y cuarto nivel. Recuerden que lo que se trata es de promover y mitigar factores de riesgo.
Por otro lado, es importante que nosotros tengamos muy en cuenta. Primero tenemos que poner en marcha el Comité Intersectorial de Salud Mental. Recuerde que tenemos un comité compuesto en salud mental a nivel de Tumaco, listo, donde están las entidades de pronto ICBF, Comisaría de Familia, como les insistí inicialmente. Yo tengo el comité. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una ruta de un factor de riesgo de una violencia sexual, por ejemplo, y usted supóngase no sabe cómo enrutarla, búsqueme a mí, yo la enruto, yo hablo con los profesionales del ICBF, que a XY personas le están pegando. Entonces, si usted sabe algo, pásemelo y yo la enruto. Fiscalía, Comisaría de Familia, estamos trabajando de manera articulada con la Alcaldía de Tumaco, con la doctora Milsen, estamos trabajando de manera articulada, entonces eso también es muy importante tenerlo presente. Y por otro lado, la intersectorialidad a nivel administrativo, como la parte de pronto de apoyo con los otros profesionales y las otras entidades de apoyo. Asimismo, nosotros tenemos que estar educando sobre habilidades de la vida, como por ejemplo cómo podemos comunicarnos, cómo podemos manejar las situaciones problema en unos 3 minutos, 2 minutos, y de pronto su tiempo no les alcanza, con la finalidad de ¿qué? Con la finalidad de garantizar, por ejemplo, que nuestro paciente tenga un buen manejo. Por ejemplo, con los pacientes de nefro no solo únicamente yo me centro en la patología como tal y hablarle, por ejemplo, de qué es la hipertensión, porque los seres humanos no somos solamente de la parte física, sino somos complemento de la parte social, de la parte de las relaciones con las demás personas, para garantizar que estas cosas estén bien. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros como profesionales es trabajar como todo este tipo de relaciones, ¿sí? Y educar, por ejemplo, a los pacientes. Por ejemplo, yo les estoy hablando ahorita de algo que es muy importante, que son los determinantes sociales de la salud. Este tipo de enfoque, determinantes sociales de la salud, hace parte de los factores de riesgo que nos definen nuestra situación de salud como los factores protectores. Entonces, por ejemplo, yo le digo, mire que la presión se produce por esto y lo otro, listo, y unos determinantes para que usted tenga su presión arterial elevada son, por ejemplo, de que usted tenga malas relaciones con las demás personas, tengan problemas con otro tipo de complicaciones como estrés, ansiedad. Entonces, trabajemos sobre ello, ¿sí? Entonces, es como educar a la población cómo podemos afrontar una situación de pronto de estrés, ¿sí? Cómo ustedes de pronto lo pueden mirar como profesionales. Eso es como una de las metas que tratamos de trabajar. Recuerden que esta atención integral en salud mental, primero, pues, como les dije inicialmente, se basan en una atención integral según las normativas ya existentes, como la 1616, 4086, 456, y la política de pronto también del consumo de sustancias psicoactivas, y la resolución 0031, que es la del intento de suicidio. Y por otro lado, recuerden que también es muy importante trabajar como todos los procedimientos frente a la aplicación de tamizajes dentro de lo que es la salud mental, RQC, ASIS, ADGAR, listo, que son los tamizajes que usamos nosotros como profesionales para que garanticemos este ejercicio pleno de la salud mental. Y por otro lado, también revisar de pronto algún tipo de factor de riesgo. Como ustedes lo han mirado, en nefro, por ejemplo, está a la disposición de que uno tiene que garantizar que el paciente en la historia clínica mire si tiene factores de riesgo en salud mental. Entonces, por ejemplo, ¿cómo está usted con su familia? ¿Cómo está su parte económica? Este momento de COVID para todos ha sido una crisis. Entonces, fíjense en que tengo pacientes que dicen, no, lo que pasa es que la televisión habla mucho, balbucea mucho, y eso a mí me tiene preocupado, siento que me voy a morir, pues, un montón de situaciones, y hace parte de la salud mental. ¿Pero por qué? Porque yo lo indago. Y es precisamente lo que tienen que tener ustedes en cuenta. Revisar como tal factores de riesgo, hacer referencia y contrarreferencia. Recuerden hospital de segundo, tercer nivel, y fomentar la adherencia a los tratamientos. Si su paciente, por ejemplo, viene con un manejo de depresión con fluoxetina, trazadona, garantizar que este paciente se esté tomando el medicamento. Si el paciente viene con ácido valproico por un diagnóstico de psicosis, enfermedades de trastorno afectivo bipolar, garantizar que el paciente cumpla con eso. Miren que tuvimos el caso de una paciente hace mucho tiempo, Araceli no me deja mentir, de una paciente que no se estaba tomando el medicamento, y esta paciente se hizo pasar por la hermana, una situación muy complicada, y esta paciente no quería. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, garantizar que por lo menos la familia nos apoye para que de cierta manera se pueda garantizar que este paciente pues se tome el medicamento. Es lo mismo de nefro, mientras el paciente no se tome su medicamento no hay rehabilitación. Entonces es un poco complicado para nosotros solamente como psicólogos tratar como de cierta manera estar con este tipo de situación, sino también pues buscar el apoyo de ustedes como profesionales médicos
médicos odontólogos. Y por otro lado también están los primeros auxilios psicológicos que, como lo dije, hace parte del modelo ABCDE. El modelo ABCDE son los primeros auxilios psicológicos que se usan para algún tipo de catástrofe. Primero, escuchar, empatía. Si usted llega de pronto con una crisis emocional y si usted, por ejemplo, lo coge a su paciente y le dice, bueno, venga para acá, y su paciente le empieza a hablar, por ejemplo, que tiene problemas en su casa, y si usted solo se centra en lo que tiene que hacer, le dice, no, qué pena, yo no lo puedo atender, por eso, vaya al psicólogo. De cierta manera lo que estamos vulnerando es el derecho al paciente. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, estamos trabajando con la otra persona, entonces escuche, listo, lo que el paciente le dice. Si el paciente le comenta algo, listo, perfecto, ya le comentó, el paciente se escandalizó, ¿qué evitó usted? Que ese paciente tenga una conducta adversiva. Entonces, cuando usted lo escucha al paciente, de cierta manera usted va a ayudar para que el paciente tenga una garantía frente a lo que es la parte de la salud mental. Y ahora sí, el modelo B, haga ventilación, respire, inhale, exhale, intente calmarse. La parte A, B, C, la parte C, empiece a mirar cuáles son las necesidades, priorice necesidades. Y el modelo D, enruta al paciente frente a qué tipo de servicios de apoyo usted lo puede llevar. Entonces, eso es como una destreza que nosotros tenemos como profesionales y pues se tiene que llevar a cabo no solo en mi persona como psicólogo y establecer unas líneas en salud mental. Nosotros contamos con líneas amigas en salud mental. Ahorita por la situación de pandemia, salud mental, llame a este número. Se siente agobiado, llame a este número. Si no, búsqueme, con mucho gusto, en cualquier horario yo la atiendo. Entonces, es importante que usted trate como de fomentar este tipo de situación. En la Secretaría hay rutas de salud mental. Tratemos de averiguarnos este tipo de directorio para que de esa manera nosotros podamos garantizar que tenemos una salud mental. Yo cuento con el directorio. En este momento les voy a compartir el directorio pues a la doctora Tania para que ellas le puedan compartir. Y por otro lado, tenemos que la atención integral en salud mental, como les manifesté inicialmente, hace parte de la aplicación de tamizajes, ASIS, RQC, SRQ, APGAR, ¿listo? Yo tengo el número del tamizaje, ustedes me pueden colaborar con eso, porque no solo yo pues puedo aplicar tamizajes, sino también ustedes pueden aplicar tamizajes, ¿correcto? Es una situación que se demora en 3 minutos, las líneas en salud mental a nivel departamental de Nariño, está el instituto, los números de teléfono que aparecen aquí, 317-793-5304 y la 317-805-8726, que son las de atención en salud mental. Y por otro lado, la normativa que ya les hablé sobre la constitución política, es necesario conocer que la parte de la salud mental, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, listo, nos define la salud mental como el bienestar mental, social y físico. ¿Listo? Es una definición casi parecida a lo que es la salud, ¿no? Recuerden que la salud no solo es la ausencia de la enfermedad. Y desde ahí parten los planes de promoción y prevención. Bueno, ya les hablé sobre la 1616, ya les hablé sobre las 4886. De la 4886 voy a hablarles un poco cuáles son nuestras rutas de activación. Epilepsia, ansiedad, depresión, esquizofrenia, ¿listo? Conducta suicida y violencia. Esas son prioridades. Las prioridades no necesitan autorización, inmediatamente me las pasan a mí, me las facturan y está bien. ¿Listo? En este momento, porque mi jefe me subió los pacientes que tenía que hacer, ahorita tengo que hacer 16 pacientes diarios, solo me dejó el jueves para mente sana, entonces pues si ustedes pueden, solo el jueves puedo atender. ¿Listo? Bueno, por otro lado, recuerden que como tal, el fin es mitigar y reducir los factores de riesgo, garantizar una buena salud mental, algo de los determinantes sociales de la salud. Recuerden que personas de pronto con los determinantes sociales de salud, como por ejemplo pobreza, relaciones familiares no afectivas, situaciones por ejemplo como hambre, cansancio, falta de trabajo, empleo, son situaciones que nos van a definir nuestro estado de salud mental. Recuerden que los determinantes sociales de la salud son, según la Organización Mundial de la Salud, unos factores que nos definen nuestra condición de salud, como los determinantes estructurales, los determinantes los determinantes intermedios y los determinantes internos. La parte del sistema de seguridad social hace parte de cómo se define la salud mental, la parte de la afiliación, la parte de la pobreza, la parte de la economía hace parte de cómo se define la salud en general y pues en fin también la salud mental, pero la parte de nuestros propios autocuidados también hace parte de lo que es la salud mental y los factores protectores deben de estimularse bastante,
importantes como las relaciones con las demás personas y otro tipo de situaciones que nos permiten como garantizar. ¿Listo? Bueno, ya les hablé un poco sobre la política, las prioridades en salud pública, ya les comenté un poco lo que son las prioridades en salud pública y entre ello pues entra lo que es nosotros como salud mental. Les comenté un poco de lo que se trataba la promoción de la salud, qué tipo de prioridades tenemos nosotros como profesionales y hablamos sobre todo lo que son los comportamientos del suicidio, hablamos sobre el consumo de sustancias psicoactivas, hablamos un poco sobre los objetivos de promoción. Recuerden que los factores de promoción y prevención según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hacen referencia a promover los hábitos de vida saludable, educar a nuestra población con el fin de mitigar riesgo. Eso es lo que hacemos nosotros en todos los programas, promover y salud, ¿listo? Promover y prevenir, ¿listo? Entonces tienen que estar como muy pendientes frente a esa situación y por otro lado, pues estar muy pendiente frente a todo lo que es el procedimiento de las guías de manejo. Recuerden que nos basamos en unas guías MHGAP, que son las guías de manejo, ahí nos hablan de, nosotros tuvimos la oportunidad de capacitarnos, entonces de la guía MHGAP hace como un año me capacité en eso antes de esta pandemia, en el 2019. Entonces ahí nos hablan sobre la importancia de trabajar como todo el procedimiento de ruta, qué tipo de medicamentos tenemos que usar. Pues, ustedes como profesionales de medicina pues deben de conocer ese tipo de situación. Yo la verdad no tengo mucho conocimiento frente a lo que son los medicamentos que usamos, pero puedes tratar como de apoyarse en eso. ¿Listo? La MHGAP la pueden conseguir en internet, es una guía muy sencilla, listo, y nos ayuda bastante para que nosotros podamos como trabajar ese tipo de situación. Bueno, principalmente quiero comentarles que el modelo de atención primaria en salud mental, pues ya les dije, hace parte de la educación, orientación, priorización, listo, y garantizar pues que los pacientes tengan una buena salud mental y garantizar que los pacientes tengan un manejo estable frente a lo que es la salud mental y asimismo pues también garantizar todos los procedimientos y activación de ruta. Y por otro lado, también les quiero comentar que la parte de la salud mental hace parte de todo lo que son las resoluciones, ¿listo? Y las leyes y los diferentes niveles de atención a nivel hospitalario, ¿listo? Y las guías MHGAP, que son las guías que yo les comenté en este momento, y aplicar los tamizajes, ¿listo? Finalmente quiero comentarles que es muy importante que tengamos en cuenta esto, pues teniendo en cuenta que esto se está haciendo constantemente, ¿listo? Cada año nosotros tenemos la disposición de poder de cierta manera como que garantizar que nuestros pacientes tengan una buena salud mental. Entonces finalmente quiero quedarme con una reflexión de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, ¿listo? Que hace parte de lo que es la salud mental. Sin salud mental no hay salud y eso es algo que ustedes tienen que tener como muy presentes para que ustedes también pues empiecen como a hablar un poco de esa situación. Tenemos que alejarnos de ese modelo biomédico, ¿sí? Con todo respeto, la salud no solo hace parte de lo que es la parte física, no solo es el silencio de los órganos, sino también hace parte precisamente de lo que es la parte de la salud mental y la parte de la salud física, psicológica y en general, ¿listo? Les agradezco mucho, les recomiendo mirar este video por favor para que ustedes puedan capacitarse en este modelo. La verdad yo el día de mañana tengo una auditoría con mi jefe Ángela, entonces por favor colabóreme mirando este video por favor y pues qué rico que uno se retroalimente de unos temas que uno pues a veces pues pasa como por alto. Entonces yo lo que trato es de compartirles mi conocimiento en este momento con la maestría que estoy haciendo. Me ha ayudado a ampliar mi conocimiento como profesional de la salud mental. Entonces yo quiero compartirles mi conocimiento para que así ustedes también lo tengan muy presente. De todo corazón les agradezco. Muchas gracias. Hasta luego.